Estructuras y control de flujo en Visual C#. Con la finalidad de seguir analizando lo que es el lenguaje de programación Visual C#, que es en el que vamos a desarrollar los proyectos, vamos ahora a analizar precisamente esta parte de lo que son las estructuras y el control de flujo. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Estructuras y control de flujo en Visual C#. Lo primero que debemos entender es lo que es el pseudocódigo. Debemos comprender el pseudocódigo como esa estructura gramatical que es empleada para representar la solución de un algoritmo empleando un lenguaje natural, escrito estableciendo la secuencia de pasos sin imprecisiones, de una manera lógica, de una manera completa y de manera clara. Ejemplo, el proceso inicia, lee la lista de variables, genera la variable que se calcula por la expresión de cálculo y escribe la lista de las expresiones calculadas y termina el proceso, fin del proceso. El uso de los diagramas de flujo, pseudocódigo y pruebas de escritorio para los tipos de estructuras, esto nos lleva a diferentes tipos. Vamos a comenzar por analizar lo que son las estructuras secuenciales. Las estructuras secuenciales no es otra cosa más que escribir un paso tras otro, donde el primero que se haya escrito es el primero que se deberá ejecutar. Por eso se llama secuencial, porque se va ejecutando en secuencia. Las secuencias, las estructuras secuenciales, como ejemplo tenemos esta que es el inicio, la lectura de las variables n1, n2, etc. La suma de las variables n1 más n2 en este caso, y escribir el resultado de la suma de las variables y terminar el proceso. La estructura gráfica que se presenta ahí es un ejemplo de lo que es el diagrama de flujo, en donde tenemos el inicio como un óvalo o círculo, puede ser. Luego este trapezoide que representa la lectura de datos en un área de almacenamiento, o el proporcionar los datos a través del teclado, por ejemplo, al sistema N1, N2. Después hacer la suma, que sería igual a N1 más N2, y mostrar el resultado. En este caso está como si fuera una pantalla, y terminar el proceso con el fin. Existen estructuras que son selectivas, que son utilizadas para la toma de decisiones. Las primeras son las simples. Lo que se hace es evaluar la condición. Si la condición es verdadera, se realiza la acción. En caso contrario, termina el programa. Por ejemplo, si la condición se cumple, entonces se hace la acción. De otro modo, fin de sí, fin del programa. Bien, aquí tenemos una estructura simple como un ejemplo, en donde dice inicio y fin. Siempre todos los algoritmos deben de empezar con inicio y fin, porque si no serían infinitos y se perderían en lo que conocemos como bucles. Si por ejemplo la compra que se está realizando es mayor de 1,000 pesos, entonces se aplica un descuento igual a compra por punto 10. Eso se llama descuento. Y el pago entonces será el monto de la compra menos el descuento calculado. Y entonces se escribe el pago. Termina la decisión, porque ya se preguntó si era mayor de 1,000, y termina el proceso. El diagrama que está al lado derecho es precisamente el diagrama de flujo que representa esta decisión simple. Solamente tiene una acción. Si se cumple la condición, se realiza la acción, si no, no se realiza nada. Las selectivas. Tenemos entonces la decisión doble. Esto es,
Luego de evaluar la condición, si ésta se cumple, es decir, si es verdadera, se realiza una serie de acciones o una acción, las que sean, y si esta es falsa, entonces se realiza otra serie de acciones distintas a las primeras. Entonces, si lo vemos aquí, tenemos que si la condición se cumple, entonces se realiza la acción que cumple la condición. Si no, entonces se realiza la acción que no cumple la condición. Esto lo vamos a ver en un momento, pero esto normalmente es si se cumple esta condición, else, o sea, de otro modo, no se cumple y se realiza esta otra acción. Si lo analizamos desde este punto de vista, tenemos aquí, inicio, leer edad. Si edad es mayor o igual que 18, entonces escribir mayor de edad. Si no, o sea, else de otro modo, escribir menor de edad. Y aquí está el diagrama con la doble acción. Mayor de edad si sí cumple la condición o menor de edad si no cumple la condición y el fin del programa. Aquí tenemos un ejemplo de un código, por ejemplo, para Visual C#, en donde tenemos, dice, void es un proceso que se va a ejecutar que se llama display water report, y vamos a darle un dato que se llama doble, es un dato doble, o sea, números enteros y decimales, template Celsius. Entonces dice, si template Celsius es menor que 20, entonces escribe que es frío. Si es mayor que 20, entonces escribe que es perfecto. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos que el reporte dio por un lado 15, entonces es frío. Por otro lado dio 24, entonces es perfecto. Entonces, depende de la condición que se cumpla, se realiza o esta acción o esta otra, pero no las dos, nada más una o la otra. Selectivas dobles con operación lógica en Visual C#. Esto es cuando se tienen que cumplir dos condiciones. Se dan los datos aquí y se dice si el valor entregado, que es un valor doble, es menor que 0, ¿sí? O es mayor que 100, entonces se dice cuidado, no aceptable el valor. O sea, es un valor o demasiado frío o demasiado caliente. Si estuviéramos hablando de temperatura, obviamente. De otro modo, es el else, de otro modo, quiere decir que el valor ni es mayor que 100, ni es menor que 0, y entonces es un valor aceptable, apropiado, vamos a decir. Muy bien. Por ejemplo, si es 45, caería aquí. Si es menos 3, caería acá. Y sería entonces la acción que se llevaría a cabo. Continuamos. Las selectivas múltiples. Las selectivas múltiples son muy útiles cuando tenemos que tomar la decisión de varias estructuras. Por ejemplo, si tenemos la decisión de tener que decidir, por ejemplo, entre varias formas qué es lo que está pasando, entonces lo que tenemos que hacer es cuidar precisamente la estructura que sí cumple alguna de las condiciones. Esto quiere decir que tenemos que cuidar varias condiciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos la posibilidad de tomar varias alternativas, varias rutas, varios caminos, tenemos que cuidar cuál de las condiciones es la que se va a cumplir. Entonces esas son las condiciones que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos el pseudocódigo que dice, si el número es igual a 0, entonces escribir número 0. Si el número es mayor que 0, entonces escribir que es un número positivo. De otro modo, o sea, si no, entonces será un número negativo. Porque vamos a decir, no hay otra posibilidad en los números. O son iguales a 0, o son mayores que 0, o son menores que 0. Nada más. No hay otra posibilidad.
Por eso estamos hablando de esa estructura. Vamos a ver aquí la estructura que dice, este es ya código de C#, ¿sí? Y me dice display carácter F, display carácter R y display carácter coma. Y me dice si el carácter es upper, o sea, si el carácter es superior, vamos a decir es mayúscula, entonces en la consola hay que escribir un uppercase letter, o sea, es una letra en mayúsculas, y ponemos la CH. Si el carácter es minúscula, is low, is lower, es minúscula, entonces vamos a escribir a lower letter CH, ¿sí? Ahora, else if, o sea, vean que cada condición se empieza con else if, o sea, de otro modo sí, entonces es una condicional. De otro modo sí, carácter es digit, o sea, es un número, entonces escribimos console write line, es un dígito, digit, ch. Y de otro modo en total, o sea, todo lo demás no es alfanumérico y no es carácter. Cuando tenemos un carácter ch, o sea, la variable que estoy recibiendo se llama ch. Si tenemos un carácter como la coma, ¿sí? Entonces será un carácter no numérico y no alfanumérico. Es un carácter especial. Entonces observemos. Si le damos el valor de f, es minúscula. Y entonces se cumpliría la segunda condición donde dice lowercase letter. O sea, es un carácter minúsculo, de minúsculas. Si le pongo la R, que es mayúscula, entonces me dará an uppercase letter. O sea, una letra mayúscula. ¿Ok? De otro modo, si no le doy ni F ni R, entonces le estaría dando la coma y entonces diría, ¿sabes qué? Bueno, podría darle un número, aunque no aparece aquí, pero podría darle un número y entonces decirle es un dígito. Pero si no es ni mayúscula letter, upper letter, uppercase letter o lowercase letter, y tampoco es un dígito, o sea, no es un número, entonces tendrá que ser un carácter especial y eso es la coma, un carácter especial. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Otra forma de escribir vamos a decir, la variable correspondiente a varias decisiones es a través de la estructura que se conoce como switch case. Esto es, se escribe el switch sobre una variable, en este caso la variable measurement, o sea, medida, y me dice que measurement puede tomar los valores de -4, 5, 30, ¿sí? O measurement también puede tomar el valor doble NaN, N-A-N. Ok, entonces, si en el caso 0.0, estaríamos hablando de que escribiría una medida de valor measurement to low, o sea, bajo. Ahora, si le doy el caso mayor que 15, que sería, por ejemplo, el valor de 30, entonces escribiría console write line measurement is to height, o sea, es alto. El case doble NaN, esto es console write line file measurement, o sea, porque a lo mejor no es ninguno de los tipos. Y de cualquier otro modo, estaríamos hablando de measurement value is measurement y pone el mismo dato que le hayamos puesto, ¿sí? Que puede ser directamente un valor que no sea ni alto ni bajo y ni siquiera numérico, ¿no? Vean que cada uno de los casos, ya sea los case 0, case 15, case NaN o el default, cada uno de ellos termina con la instrucción break.
Entonces quiere decir que todo lo que yo ponga entre el case y el break serán las instrucciones que se ejecutarán en cada caso. Aquí tenemos uno que puede ser incluso más simple de comprender. String número, o sea, un número como cadena de caracteres. Input OPT 2. Entonces, el valor o la variable que voy a estar trabajando es OPT. OPT es igual a 2, está hablando de una variable de tipo entero. Y me dice, mira, case 1, o sea, si se cumple que la variable de tipo entero OPT es 1, entonces me dice el número es 1, y break termina. Caso 2, ¿sí? El número es 2, y termino con break. Default, el número es un error, ¿sí? Porque nada más podemos recibir el 1 y el 2, y termino también con break. Y por último escribo en console, writeLine, el número es y el número que yo escribí. Vean que aquí en el console writeLine, el número es, ¿sí? Pongo entre comillas el número es, doy espacio después de los dos puntos y luego agrego el signo más para agregar el valor correspondiente a la variable number, ¿ok? En donde number es un string, o sea, por eso lo puedo manejar el 1, el 2 o cualquier cosa que yo escriba, A, B, C o signos o caracteres especiales. Las estructuras repetitivas. Este tipo de estructuras se utilizan para ejecutar acciones repetitivamente o repetidamente. Esto se hace posible mediante una secuencia de instrucciones que se repiten una y otra vez y así evitamos escribir múltiples veces la misma instrucción. La primera es para la repetición que se conoce como for en inglés. Esa instrucción la vamos a utilizar cuando nosotros sepamos el número de veces que se quiere repetir la instrucción. Por ejemplo, esta estructura ejecuta los pasos de la solución de algoritmos un número definido de veces y de modo automático controla el número de iteraciones, iteración se llama a cada uno de los ciclos que se ejecutan, o pasos a través del cuerpo del ciclo. Para el control se utiliza un contador en el cual se va acumulando el número de veces que se ha repetido las instrucciones. Por ejemplo, hacer BC igual a L1 hasta L5, o sea, vamos a ver el número de veces desde la vez 1 hasta la vez 5. Entonces acción 1, acción 2, acción 3, acción n, las acciones que sean. BC es la variable de control de ciclo. LI es el límite inferior, o sea, de dónde debe empezar, por ejemplo, desde 1. LS, límite superior, el control hasta dónde va a terminar. El límite superior, por ejemplo, 5, entonces va a ir 1, 2, 3, 4, 5 y termina la ejecución. El ejemplo nos lleva a un pseudocódigo que dice proceso sin título, fin de proceso, y me dice para los datos menor o igual que, o más bien para el datos 1 hasta 5, o sea va a ir de 1 a 5, con pasos 1 hacer, leer número 1 y número 2, sumar 1 más 2, escribir el resultado de la suma número 1 más número 2 igual a suma. Y entonces eso es lo que va a estar escribiendo. ¿Cuánto va a escribir? 5 números, la suma de 5 veces del número 1 y número 2. El pseudocódigo, más bien el diagrama de flujo que se utiliza es una pregunta condicional que dice para los datos desde el 1 al 5, lee los números num1 y num2, suma los números num1 y num2, el resultado escríbelo en pantalla y cierra y es el fin del ciclo correspondiente. Otra es la estructura mientras. Este se utiliza cuando no sabemos el número de veces que se ha de repetir un ciclo. Los ciclos se determinan por una condición que se evalúa al inicio del ciclo, es decir, antes de ejecutarse todos los pasos. Hacer mientras, condición se cumple, acción 1, 2, 3, n y fin de mientras. Entonces, si no sé cuántas veces se va a ejecutar un ciclo, voy a utilizar el mientras. La pregunta se pone al inicio. Si se cumple la condición, se ejecuta. Si no se cumple la condición, no se ejecuta ninguna vez.
Es diferente a la siguiente instrucción que vamos a ver, que se llama para mientras, que esta no se sabe tampoco cuántos ciclos hay, pero se ejecuta al menos una vez. Las repetitivas mientras nos da el ejemplo, por ejemplo, no valga la redundancia, proceso sin título. Escribir hay alumnos, leer alumnos. Mientras alumno, si la respuesta es sí, hacer. Leer calificación 1, 2, N, en este caso es 1 y 2. Sacar el promedio de la calificación 1 más la calificación 2, dividirlo entre 2. Y escribir el promedio del alumno es promedio. Escribir hay alumno. Leer alumno. Si hay alumno, entonces se repite el ciclo, y si no, se termina el ciclo. ¿Cuántos alumnos hay? No sabemos, pero sabemos que se van a ejecutar todos los alumnos que haya. De tal manera que leemos el alumno, leemos el nombre del alumno, por ejemplo, las calificaciones 1 y 2, sacamos el promedio de las calificaciones, escribimos en pantalla el promedio y decimos qué alumno es, y cerramos el ciclo y repetimos el ciclo el número de veces mientras hay alumnos. Si no hay alumnos, entonces termina el proceso. Ahora, la otra es hacer mientras, ¿sí? O repetir. Esta estructura de ciclo se va a repetir hasta que la condición se cumpla. A diferencia de la estructura anterior, la condición se escribe al final de la estructura. Por tanto, se va a ejecutar, todas las acciones se van a ejecutar al menos una sola vez. Mientras que la estructura de mientras no se ejecuta si no se cumple la condición. El pseudocódigo nos lleva precisamente al proceso sin título: repetir, leer, salario. Salario final es igual a salario por 1.15. Escribir el salario con aumento es salario fin, que es el salario final. Y escribir hay otro empleado. Si la respuesta es sí, entonces leemos el empleado, y hasta que se pregunta hasta que empleado, la respuesta de si hay empleado sea no. Si la respuesta sigue siendo sí, se va a repetir el ciclo n veces. Si la respuesta es no, entonces se termina el ciclo. Aquí podemos ver la estructura lógica del diagrama de flujo. El inicio, tenemos el salario, la lectura del salario final, que es el salario original multiplicado por 1.15 como un incremento. El salario con aumento es salario final. Hay otro empleado. Si la respuesta, se lee el empleado en caso de que lo haya. Si la respuesta es sí, se regresa. Si la respuesta es no, se termina el ciclo. Vean que la pregunta es al final. Muy bien, hasta aquí estas son las estructuras repetitivas. Las estructuras de control, de flujo en Visual C#. Sin embargo, voy a hacer una aclaración. Es importante que entendamos lo siguiente. No solamente de esta manera se pueden hacer ciclos. Un ciclo muy utilizado, sobre todo en el desarrollo de videojuegos, es el ciclo que se lleva a cabo por medio de timers, ¿sí? Esto es, se van a ejecutar cierto número de pasos mientras exista un timer que cumpla una condición. Cuando ya se termine el timer, entonces se desecha y se termina ese ciclo. Ahora sí, vamos a dejar hasta aquí lo que son las estructuras y control de flujo. Si gustan ver la parte de los ciclos por timer, que son parte de la ejecución de proyectos para el desarrollo de videojuegos, los vamos a ver en videos posteriores. Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.